Empezamos el repaso semanal a los mercados, como no, pues analizando Estados Unidos y viendo lo que está pasando de cara a poder pues un poco analizar o sacar esas probabilidades de lo que puede pasar en las bolsas. Hay tres grandes parámetros, tres grandes familias de datos que podemos analizar. El primero de todos es la subida de tipos de interés y lo que puede pasar de ahora en adelante. Fíjense cómo esa narrativa en la cual nos habían dicho, nos habían convencido de que íbamos a tener hasta tres subidas en 2019 en lo que es Estados Unidos, se ha convertido pues, en este último mes pues en todo lo contrario. Es decir, ahora mismo las probabilidades de que la Fed siga subiendo en 2019 los tipos de interés son muy reducidas e incluso ya se están viendo como hay apuestas, como hay muchos, digamos, de esos pronósticos que dicen que tiene que haber hasta recortes en 2019. ¿Y eso por qué es importante? Pues por su impacto en las bolsas. Sacaba Goldman una nota esta semana en la cual analizaba los últimos 4 ciclos de subidas de tipos de interés y veía cómo se había comportado, en este caso el Standard & Poor's, una vez que esos ciclos habían terminado. Pues bien, en estos 4 ciclos, y salvo en lo que fue el .com, el año 2000, siempre que la Fed ha parado de subir los tipos, el mercado ha experimentado alzas en los meses posteriores. ¿De qué estamos hablando? Pues fíjese, en los siguientes 3 meses a la parada de tipos a la subida de tipos de interés, hemos tenido alzas del 7%. Si vamos a un año, es decir, en periodos de 12 meses, las subidas en Estados Unidos han sido del 15%. Al final, ¿cuál es la conclusión? Pues que si efectivamente los tipos de interés, y como está un poco descontando en el mercado, ya no suben e incluso pues, pueden tender a bajar en los próximos años, 2019-2020, el impacto en las bolsas estadísticamente sería positivo. Ese sería el primero de los puntos a vigilar. Segundo punto interesante, los algoritmos. Hemos estado comentando que el trading algorítmico, el trading sistemático, que viene pues, de esas estrategias que al final se activan o desactivan cuando suceden ciertos momentos, cuando se activan ciertos parámetros, ciertos niveles que se cruzan, han cambiado radicalmente. Por ejemplo, hasta octubre, digamos, del año pasado, veíamos como muchos de los algoritmos estaban cortos en volatilidad, es decir, estaban apostando a mercados tranquilos o mercados con ligeras alzas. Sin embargo, en octubre se produce un cambio, todos esos algoritmos lo que hacen es que se posicionan negativos, en este caso, se ponen al alza en volatilidad, eso se suele dar cuando los mercados caen, suben la volatilidad, y en este caso lo que vimos pues que efectivamente de octubre a diciembre tenemos pues el peor trimestre, sobre todo el peor mes de diciembre desde los años 50, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hemos visto? Pues que esos mismos algoritmos que se pusieron largos en volatilidad, luego cortos en octubre, hoy, lo que sería pues inicios de febrero, han vuelto a ponerse cortos en volatilidad. Es decir, ahora mismo todo el trading sistemático, y si cogemos esa parte de volatilidad, lo que está apostando es por un mercado estable o un mercado al alza, que coincidiría en este segundo punto con lo que hemos comentado de esa, digamos, vuelta a niveles de estabilidad en los tipos de interés y lo que sería el impacto positivo. Por último, el tercero de los factores a contemplar. Sacaba la Fed de Nueva York un índice que lo que hace es que mide cuál es la probabilidad de recesión en la economía norteamericana. Pues bien, en el mes de diciembre se superó la referencia del 21%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que históricamente, situamos desde 1959, de las 11 veces en las cuales ese índice de posible recesión, de probabilidad de recesión, ha superado el 21%, en 8 de esas 11 hemos tenido una recesión en los siguientes 13 meses, siguientes 12, 13 meses. Con lo cual, ahí sí que nos estaría dando pues, una alerta roja de lo que puede pasar en lo que sería pues, ese entorno económico, digamos, esa probabilidad alta de entrar en recesión. Luego, entonces, estas son las pistas que ahora mismo hay que vigilar. Uno, qué pasa con los tipos de interés. Dos, cómo se comporta todo ese trading sistemático, los CTAs. Fíjense, por ejemplo, que están alcistas en mercado, vuelve el momentum positivo para el S&P, para el Nikkei, para el FTSE, para el CAC incluso. Y luego, pues, ¿qué pasa con los niveles al final de crecimiento, con ese famoso slowdown que está pasando y cómo puede impactar a los mercados? Con lo cual, esa sería un poco la gran foto que habría que vigilar. Por último, y para comentar también el mercado de criptoactivos, donde todo es pues, muy
muy activo, donde Héctor pues, tiene una buena presencia, una buena gama de instrumentos uno a uno sin apalancamiento. Lo que vemos es que esa falta de interés, ese bajo momentum, está coincidiendo últimamente ya con niveles de soporte muy importantes. Bitcoin cerca ya de la zona de los 3.000, Ethereum cerca de la zona de los $100. Es decir, que estamos viendo cómo tenemos de un lado, y lo vemos en este gráfico de Twitter, ¿no? Donde, por ejemplo, en la cantidad de tweets en las cuales se mencionan los criptoactivos, las criptomonedas, Bitcoin, no ha hecho más que caer desde enero del 2017. Es decir, que, perdón, enero del 2018. Es decir, que no dejamos de ver en el mercado esa ausencia de compradores, esa ausencia de interés, que cuando hablamos de criptoactivos es clave. No se puede entrar en esos instrumentos si no tenemos un momentum positivo. En esos ni en ninguno, pero más importancia adquiere en el caso de las criptomonedas. Luego, entonces, zonas de soporte muy cercanas, ausencia absoluta de compradores y de momentum, lo suyo es estar fuera del mercado. Hay que esperar y ver. No por estar cerca de una zona de soporte nos indica que debemos entrar en un título o en este caso, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, o de Ethereum. También aquí yo creo que hay que mantenerse, pues como les decía, pues con máxima cautela y estar fuera de mercado. Seguiremos viendo pues más avances en las próximas semanas.